Cálculos a partir de reacciones químicas, Química de Jerome Rosenberg, novena edición, serie Sham, lección Q1C05. Problema propuesto 435. Bienvenidos. Este problema propuesto ha sido alterado para abordar otros temas a la vez. 439. La blenda de zinc ZNS reacciona rápidamente cuando se calienta en el aire. La reacción es la siguiente. A. ¿Cuántas libras de óxido de zinc se formarán cuando reacciona una libra de blenda de zinc? B. ¿Cuántas toneladas de dióxido de azufre se producen durante la reacción de una tonelada de blenda de zinc con 5 toneladas de oxígeno? Determine el reactivo limitante antes de calcular el dióxido de azufre. C. Recalcule el dióxido de azufre producido si la conversión de la blenda es del 89%. Abordemos este problema a través de los siguientes pasos. Primero, si le dan una ecuación química, verifique que esté balanceada. Si no es así, balanceela antes de iniciar. Busque los pesos atómicos de los elementos que intervienen en la reacción y que forman parte de las preguntas. También los pesos moleculares de las sustancias que intervienen en la reacción química y de las cuales nos preguntan algo o nos dan un dato. Segundo, en la parte superior de la ecuación química disponga los pesos moleculares de las sustancias que intervienen en el cálculo. En la parte inferior, los datos suministrados por el texto. Esto le permitirá visualizar de dónde puede arrancar y hacia dónde ir. Tercero, evalúe la pregunta con ayuda de los factores que sean necesarios. Recuerde la molecularidad y la proporcionalidad de las especies químicas. Si hay porcentajes de conversión, recuerde que debe hacer ese cálculo primero antes de iniciar los demás cálculos. Aquí tenemos el resumen de los pesos atómicos y de los pesos moleculares de los compuestos respectivamente. Tenemos la reacción química tal como aparece en la parte de arriba. Si nos damos cuenta, tenemos el zinc, un azufre, pero cuando miramos el oxígeno hay 2 a la entrada y a la salida hay 3. Entonces, como hay 3 a este lado, duplicamos aquí o multiplicamos más bien por ese 3, de manera que se nos duplica la cantidad que sale. Entonces, si colocamos un 3 para el oxígeno, nos quedaría 3 por 2, 6. Entonces esto obliga a que multipliquemos también a la salida. Tenemos 6 oxígenos. Si colocamos 2 acá, entonces 6 menos 2 nos queda 4. Así que nos haría falta un 2 más aquí frente al dióxido de azufre. Finalmente ya podemos mirar entonces para el zinc, 2 zinc y 2 azufres, por lo tanto hace falta un 2 delante de la blenda. Una vez hecho esto, entonces colocamos los valores que nos dan. En la parte A nos dice que cuántas libras de óxido de zinc, es decir, de este producto, se van a producir o formar a partir de 1 libra de la blenda, que en este caso es el sulfuro de zinc. Calculamos, arrancamos a partir de la libra de la blenda, 1 libra por... Entonces tenemos el peso molecular para el sulfuro de zinc, que es 97,45. Recordemos que estos valores están en unidades de masa atómica, pero que se pueden escribir como aparece aquí en libras por mol libra. Entonces 97,45 libras de blenda son 1 mol libra de esa blenda. Aquí aparece el factor de transformación de moles, es decir, que utilizamos los coeficientes que aparecen frente a cada uno de los compuestos dentro de la ecuación química. Por eso,
siguiendo que moles de libra de la blenda se va a cancelar con estas moles libra de la blenda en la parte de abajo, 2 moles de la blenda van a producir 2 moles del óxido de zinc, 2 a 2. El tercer factor entonces es el de transformación a términos de masa. Una mol libra del óxido de zinc pesa 81.38 libras de óxido de zinc. Esto nos da un valor de 0.8351 libras de óxido de zinc. Veamos la parte B. Tenemos entonces la misma tabla de pesos y tenemos la reacción ya balanceada. Nos preguntan cuántas toneladas de dióxido de azufre se producen durante la reacción de una tonelada de blenda de zinc con 5 toneladas de oxígeno. Nos piden determinar el reactivo limitante antes de calcular el dióxido de azufre que se produce. Entonces tenemos dos valores. Podemos calcular para el reactivo limitante, siempre se aborda de manera simple. Arrancamos de uno de los dos reactivos y calculamos al otro. El valor resultante lo comparamos con los valores disponibles, es decir, con los valores que nos da el problema. Y al comparar entonces podemos concluir si se encuentra en exceso o en defecto, o sea, si está limitado. Arranquemos por el primero. Entonces tenemos, si tomamos una tonelada de la blenda, hacemos la transformación a moles, utilizando los valores o coeficientes de la reacción química, pasamos entonces a oxígeno y observamos que para una tonelada de blenda se requieren apenas 0.4956 toneladas de oxígeno. Tenemos disponibles 5 toneladas, por lo tanto, el oxígeno está en exceso. Es decir, que hay mucho más del que se necesita para la reacción de todo el sulfuro de zinc. Por lo tanto, el sulfuro de zinc es el reactivo limitante y el reactivo en exceso es el oxígeno. También podemos calcular no a partir de la blenda, sino a partir del oxígeno. Es decir, arrancamos a partir de las 5 toneladas de oxígeno para determinar cuánto sulfuro de zinc se requiere para utilizar esas 5 toneladas. Entonces aquí tenemos el cálculo. Para 5 toneladas requerimos 10,15.10 toneladas de sulfuro de zinc. Como vemos, comparamos lo que debería haber con lo que realmente hay. Solamente hay una tonelada, como el valor es muy bajo, entonces podemos decir que el reactivo limitante nuevamente es el sulfuro de zinc y el reactivo en exceso obviamente es el oxígeno. Una vez determinado esto, recordemos que vamos a calcular la cantidad de toneladas producidas de dióxido de azufre. Entonces tenemos de nuevo nuestros valores y vamos a calcular entonces a partir del reactivo limitante, que es una tonelada de la blenda. Tenemos nuestros 3 factores. El primer factor es el de conversión del compuesto. El segundo factor es la conversión de moles a moles. Tenemos 2 moles de la blenda por cada 2 moles de dióxido de azufre producido. Y el tercer factor corresponde a la transformación a unidades de toneladas, en este caso, para el dióxido de azufre. Obtenemos un valor de 0.6575 toneladas de dióxido de azufre. En la parte C nos piden que recalculemos el dióxido de azufre producido si la conversión de la blenda es de solo el 89%.
Debido a que la conversión es inferior al 100%, eso quiere decir que en el anterior cálculo estábamos suponiendo que toda la tonelada de sulfuro de zinc se transformaba y obteníamos este valor de dióxido de azufre. Aquí solamente el 89% de esa tonelada se transforma. Esto quiere decir que es 0.89, pero veamos el cálculo. Una tonelada de sulfuro de zinc por cada 100 toneladas que entran, solamente 89 toneladas de sulfuro de zinc reaccionan. Por lo tanto, nos da 0.89 toneladas de sulfuro de zinc que reaccionan. Es con este valor que vamos a calcular nuevamente el dióxido de azufre. Aquí tenemos el cálculo, 0.89 toneladas de sulfuro de zinc. De nuevo, el factor que convierte de toneladas a moles, el segundo factor que me convierte de moles a moles, es decir, de la equivalencia que existe dentro de la ecuación química, 2 moles de sulfuro de zinc por 2 moles de dióxido de azufre. Y el último factor que corresponde a la transformación de moles a peso, a masa, nos da 0.5851 toneladas de dióxido de azufre. Bueno, eso es todo por este problema. Espero que te haya gustado la manera como lo resolví. Te invito a que te suscribas a mi página web, que me sigas en YouTube, que estés pendiente en las redes sociales. Aquí tienes mi dirección de Facebook. También puedes acceder a mi blog. Recuerda que si necesitas clases personalizadas me puedes contactar a través de el correo electrónico que aparece aquí o bien a través de las redes sociales. Acercando tu smartphone a este símbolo puedes llegar a él. Muchas gracias por tu atención. Hasta una próxima ocasión.